Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Esteban, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me presento en primer lugar. Mi nombre es Agustín Pantano. Me dedico a dar clases acá en el Colegio San Francisco y soy abogado de profesión, a la cual no me he dedicado, simplemente me he dedicado a dar clases y a estudiar. Bien, el tema que nos convoca hoy es el martirio de Jordán Bruno Yenta, porque mañana, el 27 de octubre, se cumplen 50 años, ¿sí? 50 aniversario de la muerte de Yenta. Entonces, bueno, primero que nada, ¿quién es Jordán Bruno Yenta y por qué lo matan? ¿Y por qué los que lo conocen más dicen que fue mártir? ¿Sí? Esas serían algunas de las preguntas que nos tenemos que responder. Y también vamos a desarrollar algunos puntos de su pensamiento, por lo cual seguramente también tiene que ver con su muerte, ¿no? Su pensamiento, su doctrina, su enseñanza. Bien, ¿quién fue Yenta? Así a grandes rasgos, fue un profesor de filosofía, nació en Buenos Aires en el año 1909, un 2 de octubre, y se dedicó toda su vida a la enseñanza, ¿sí? Fue profesor de filosofía y su vocación fue la docencia, la enseñanza. Y finalmente lo matan, entonces se atribuye al ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, 22 de agosto, o sea, dentro de él una sección, en el año 1974, ¿sí? Un 27 de octubre, o sea que mañana se están cumpliendo justo 50 años. O sea que estamos a una fecha muy importante, por eso me pareció importante que habláramos de él hoy, si bien habíamos pensado otro tema en un principio, pero me pareció que había que dedicarle esta conversación, esta charla a él, para brindarle un homenaje, ¿no? Porque realmente el testimonio que él dio fue muy importante, muy valioso y muy valiente. Bien, dentro de los puntos que resaltan de su persona, podemos decir que una frase que dice: dichoso el varón que no corre tras el oro, ¿sí? Porque él en su vida decidió vivir pobremente. Si bien por la carrera universitaria que había hecho y por todo lo que él venía desarrollando, podría haber tenido un buen pasar, porque en el ambiente donde se recibió y con la gente que se rodeaba, tenía él posibilidades de desarrollarse profesionalmente muy bien. Sin embargo, la opción que él va haciendo en su vida lo va llevando permanentemente a una marginalidad. Cosa que le pasa a aquellos que se juegan por Cristo o a aquellos que se juegan por la verdad. Generalmente nos toca vivir una marginalidad, no nos toca estar en los grandes medios, no nos toca, y lo digo así en general porque es la realidad que nos toca hoy como iglesia y como cristianos, la marginalidad. Bueno, eso ya en él se fue viviendo muy patente, ¿sí? Pero él aceptó eso, y aceptó la pobreza, ¿no? Quiso ser pobre con decoro y sin alarde, y fue pobre. Ser pobre, decía él, es una ciencia y un arte. Porque, bueno, Jesucristo vivió pobre, y si bien no debemos desear la pobreza
material, cuando Dios lo dispone, la debemos aceptar. Y Él, en ese sentido, nunca fue, digamos, contrario a sus principios con tal de tener un cargo o con tal de lograr alguna mejora económica, ¿sí? Siempre entonces decidió vivir pobremente porque ese era el camino que le estaba tocando y lo aceptó y lo vivió con muchísima altura y dignidad. Otro aspecto que se destaca de él es el valor de la palabra, ¿sí? Yenta se da cuenta que Cristo es la palabra, si bien vamos a ver que en sus principios él no era cristiano, pero se va a dar cuenta que el motor que enciende las almas es la palabra, ¿sí? Es un formador de otras almas y el motor es la palabra, ¿sí? Esto es una enseñanza que nos deja y que también nosotros tenemos que tener en cuenta que aquello de San Pablo, que es la palabra la que transmite la fe, ¿sí? Y debemos cultivar la palabra como enseñanza de él, ¿no? Como un legado que nos deja. O sea, el hecho de saber transmitir la verdad por medio de la palabra bien dicha y bien preparada es el móvil más importante. Por supuesto, el ejemplo también, obviamente, pero además del ejemplo, de la vida virtuosa que debe acompañar a esa palabra, o si no, esa palabra es algo que no tiene valor, ¿no es cierto? Pero la palabra en sí es el vehículo que moviliza al alma, ¿sí? Esa es una gran enseñanza que nos deja él y que la vivió plenamente. Bueno, fue un hombre de la contemplación, ¿sí? O sea, dentro de sus estudios filosóficos, él se dedicaba por la mañana a estudiar y por la tarde manifestaba aquello que había estado aprendiendo. Y sus grandes maestros fueron los griegos, ¿sí? Podemos decir Sócrates, Platón y Aristóteles, y dentro de los cristianos San Agustín y Santo Tomás, ¿sí? Por supuesto que también como filósofo conocía a los modernos, pero generalmente era crítico con ellos. También nos enseña que filosofar es aprender a morir, ¿sí? Su cátedra es una palabra que se hace vida de la muerte enamorada. Eligió la senda estrecha y ya nunca la dejó. La senda estrecha que nos enseña Jesús, ¿no es cierto? El camino que nos lleva al cielo es un camino estrecho, es un camino angosto, y el de la perdición es un camino ancho, un camino fácil y cómodo. Bueno, él eligió el camino estrecho. Y también nos enseña que la verdad exige el sacrificio de la vida, de la hacienda y de la fama. Puede ser que Dios la pida el entero testimonio. Y el que vive combatiendo sabe que puede morir en el combate. Son estas ciertas frases que él de alguna forma nos fue dejando en distintos escritos, que de alguna forma marcan su personalidad, ¿no? O sea, él sabía que filosofar es aprender a morir. ¿Por qué? Porque, bueno, ya Sócrates lo enseña con su ejemplo, que cuando lo condenan, lo invitan a escaparse y él decide cumplir la condena y aceptar la muerte, ¿no es cierto? Y el conocimiento de la verdad nos tiene que llevar a aceptar la muerte como una posibilidad real de la vida. Y el que combate, el soldado, se prepara para la muerte. O sea, nuestra vida es una preparación para la muerte. No es un pasarla bien, como nos propone el mundo. No es llenarse de bienes y de fama para poder gozarlas en esta vida, sino prepararnos para la muerte. Esa es una de las enseñanzas que él nos fue dejando. Y así como tenía grandes amores, también tuvo grandes odios. Odia todo lo que niega a Dios, lo que traiciona a la patria, lo que envilece y degrada. Odia esa implacable hoz que ciega
las espigas altas. Aunque no quiere nombrarlo, veo que estoy nombrándolo, decía su hija Liz, que en base a la cual estamos siguiendo estas cuestiones. Y de paso, claro, les presento de dónde he sacado este resumen. Este libro se llama El filósofo y la ciudad, es una biografía de Genta, escrita por su hija Lilia Genta y Mario Caponetto, que es el esposo. Bueno, Lilia falleció el año pasado, pero el libro ya lo venían trabajando y bueno, lo pudo terminar Mario Caponetto, el hermano de Antonio, que es más conocido por nosotros. Mario es médico y filósofo, médico militar. Bien, bien, otra cita que vamos a analizar es una del Eclesiástico: combate por la verdad hasta la muerte y el Señor guerreará por ti. ¿Sí? Cuando se conocen las circunstancias de la muerte de Genta, se ve que él efectivamente estaba combatiendo por la verdad y por Cristo. ¿Sí? Cuando lo matan, después a un cierto tiempo, los que lo mataron mandan una nota en la cual dicen por qué lo habían matado a él y también por qué lo habían matado también a Carlos Sacheri. ¿Sí? Entonces, en el libro de Sacheri, que es el otro que va de la mano de Genta, la iglesia clandestina, sobre el final está la nota que mandan lo del Ejército Revolucionario del Pueblo, que la mandan a principios del año siguiente como amenaza a otro de los que estaba en esta postura, ¿sí? Y lo que uno nota en esta nota principalmente es que hay un gran odio a Cristo, ¿sí? O sea que por eso se habla de martirio, porque el mártir es el que muere por la fe. O sea, no es en esos años, año 1974, hubieron muchísimos que murieron en manos de los comunistas, de los subversivos, pero tanto Genta como Sacheri creemos que mueren por la fe, o sea, por enseñar la verdad, pero una verdad cristiana, una verdad que está enraizada en Jesucristo. Voy a leer esta carta, que es la que le mandan para que veamos el tono de los que lo matan, ¿sí? Dice así: señor director de la revista Cabildo, don Ricardo Curuchet, presente. Carísimo hermano en Cristo Rey, nos dirigimos a usted con la confianza que nos dan los dos contactos mantenidos con la comunidad nacionalista católica y la revista Cabildo. Los dos contactos son las dos muertes que habían provocado, tanto la de Genta como la de Sacheri. Y lo explicitan, ¿no? En las personas de los queridísimos, aunque extintos, profesores Jordán Bruno Genta y Carlos A. Sacheri, o sea que los nombra específicamente. Nos guía la certeza de que seremos atendidos por usted con la caridad cristiana que ilumina cual antorcha sagrada su cosmovisión escolástica, virtud esta enseñada por Cristo y de la que fueron devotos fervientes Santo Tomás y San Agustín. No pretendemos referirnos a las circunstancias del fallecimiento de los profesores nombrados, solo haremos mención de algunos detalles que los rodean. Enterados de la ferviente devoción que los extintos profesores a Cristo Rey, de quien se decían infatigables soldados, nuestra comunidad ha esperado las festividades de Cristo Rey según el antiguo y nuevo Ordo Missae y ha permitido que los nombrados comulgaran del dulce nombre del Salvador para que pudieran reunirse con él en la gloria, puesto que en este valle de lágrimas eran depositarios de la Santa Eucaristía. Bueno, en realidad a Genta lo matan yendo a misa, ¿sí? Y a Sacheri, después de la misa, viniendo por Avenida Libertador con su familia, manejaba a la esposa con los 7 hijos,
se le cruza un auto enfrente y le dispara frente a toda su familia. Esa es la muerte de Zaqueo. Lo matan en diciembre, si no me acuerdo mal, el 22 de diciembre. Como información fidedigna, le comunicamos, un tanto apenados, que el difunto Zaqueri no comulgó ese aciago domingo en el que concurrió por última vez a la prolongación del sacrificio de la cruz. Nuestro enviado le dio esa oportunidad, pero, desatino, él no supo aprovecharla y lamentamos que esté pagando sus culpas veniales en el purgatorio. No queremos pensar que haya caído en el fuego eterno. Como sabemos que usted y sus allegados también profesan con tan sagrada unción una devoción sublime al reinado de Cristo en la tierra, nos vemos en la obligación de solicitar las fechas que guardan alguna relación con esa festividad sagrada, puesto que según el Ordo Missae no figura en el año litúrgico otra festividad similar en lo inmediato. Están diciendo al destinatario de la carta, que es el director de la revista, Ricardo Curuchet, que les proponga a ellos una fecha litúrgica para matarlo, ¿sí? Que no tienen otro Cristo Rey, ¿no? Entonces, para su comodidad, nos permitimos sugerir el Domingo de Ramos, ¿sí? En el que Cristo, montado humildemente en su jamelgo, es coronado victoriosamente Rey de los cielos y de la tierra. Para tranquilidad suya, le aseguramos que nos comunicaremos con usted o con alguno de esos soldados de Cristo Rey. Quizás de manera un tanto repentina y no exenta de violencia, cuando se hallen en estado de gracia y hayan participado del cuerpo y la sangre de nuestro divino Redentor. Con este sagrado motivo, le sugerimos que no haga diagramar la próxima etapa de su digna revista, pues le ahorraremos el trabajo de buscar el tema, tal cual lo hemos hecho en los 2 números anteriores, y hasta le adelantamos el original, hoja aparte. Esperamos que tenga oportunidad de decirnos si es de su agrado. Si así no fuera, queda a su criterio diagramarla, pero recuerde, el tema lo ponemos nosotros. Esperamos no haber abusado de su valioso tiempo y nos atrevemos a pedirle que interceda ante Dios con el diálogo de los justos por la salvación de nuestras almas. Nos despedimos ofreciendo a Dios Padre, por Cristo, con Cristo y en Cristo, todo el honor y toda la gloria de nuestras acciones, por los siglos de los siglos. Amén. Firmado Ejército de Liberación, 22 de agosto. Ya parece una carta firmada y escrita por el mismo demonio, ¿cierto? Es increíble la hazaña y el odio a Cristo que manifiesta los asesinos de estos profesores, ¿no? Entonces, uno habría que ubicarse en la época, porque esta gente eran guerrilleros que mataban, ponían bombas y cometían todo tipo de asesinatos, pero acá hay una línea que va, digamos, en un tema religioso. Y si uno lee este libro, que es el de Sacheri de la Iglesia Clandestina, ahí él denuncia claramente a toda una línea dentro del clero, o sea, de los sacerdotes católicos, que se habían volcado hacia la izquierda y que estaban fomentando la guerrilla armada. Entonces, no es algo casual que dentro de ese ambiente haya surgido entonces la decisión de matarlos a ellos, porque consideraban que eran efectivamente un baluarte, una columna muy importante para lo que era mantener la doctrina católica en el ambiente de la iglesia, de los laicos y del mismo clero, ¿no? Bien, pero en el caso de Yenta hay una connotación muy vinculada con el ejército, ¿sí? Porque Yenta va a tener una actividad de enseñanza muy importante en el ambiente de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Él, por distintas circunstancias, se hace amigo de gente del ejército y le piden a él que escriba un libro, una guía de formación para
los oficiales del ejército, y en particular él lo hizo para la aeronáutica, ¿sí? El libro que hizo es este, que se llama Guerra Contrarrevolucionaria, ¿sí? En la cual él va a ir haciendo una guía de cómo había que preparar a los oficiales para que pudieran ellos tener claridad a la hora de enfrentar al enemigo, ¿sí? Entonces, aquí el que siempre me hablaba de esto era el profesor Paris, que fue director del colegio y que algunos de ustedes lo tuvieron acá también de profesor, y que yo le debo a él, al profesor Paris, lo que he podido ir aprendiendo de Yenta, porque nos solíamos reunir a leer los libros de Yenta, y él era un fiel discípulo de Yenta, el profesor Paris. Y Paris me regaló esta fotocopia, ¿no? Y en eso me contaba Paris que en una oportunidad él se había puesto muy contento porque había podido comprar unos cañones. El profesor Paris había sido su oficial del ejército. Y en una oportunidad habían podido comprar cañones para la fuerza donde él estaba. Y entonces él le comenta en una de las venidas que había hecho Yenta acá a La Plata, que solía venir a dar conferencias al centro Manuel Belgrano y otros lugares, y el profesor Paris solía ir a buscarlo y hacerle de chofer. Entonces él le comenta, estaba muy contento porque habían podido comprar estos cañones. ¿Y qué le dice Yenta? Siempre me lo repetía Paris. Dice, no es tan importante tener los cañones nuevos, lo importante es saber a quién se apuntan esos cañones. Lo importante es saber a dónde se los apunta. Eso era lo que Yenta quería formar en el ejército. Una mente preclara, o sea, una claridad mental, dentro de la cual los oficiales pudieran saber cuál era el enemigo realmente, ¿sí? Gracias a ese trabajo, podemos decir que Argentina tuvo dentro del ejército una formación que les permitió combatir realmente a la guerrilla. Si bien después con la dictadura militar se excedió, que fue el que la dirigía, que sería Videla, en cuanto al modo en que se hizo esta tarea, pero el ejército tenía claro que el enemigo era el comunismo, la guerrilla, y que había que, digamos, combatir, en este caso por las armas, porque la guerrilla atacaba por las armas, pero había una claridad intelectual, ¿sí? Y esto en gran medida es por estos profesores, estas personas, que entre otros había algunos capellanes militares que también supieron hacerlo, que permitió que de alguna forma los oficiales del ejército tuvieran claridad en esto y no pasara como le pasa a Venezuela, que tiene el ejército infiltrado por el comunismo. Entonces el presidente Chávez en su momento, como oficial del ejército, se pone del lado del comunismo, ¿sí? Entonces en Venezuela tenemos un gobierno militar, ¿sí? Que después va a ir deviniendo en esta farsa que tienen ahora de democracia, pero es el ejército el que mantiene ese gobierno. Es un ejército volcado hacia la izquierda, hacia el comunismo, ¿sí? Bueno, la Argentina pudo mantener esa claridad gracias a gente como el profesor Yenta, que trabajó mucho en la oficialidad. Por supuesto que hubieron otros, y capellanes militares también, que son los sacerdotes que trabajan dentro del ejército, para mantener esa lucidez de quién es realmente el enemigo. Y como corolario, como acción que nos llena de honor y de reconocimiento para el profesor Jordán Bruno Yenta, es el combate que hicieron los aeronáuticos, para quien estaba dedicado a este libro, en la Guerra de Malvinas. Nosotros sabemos que la aeronáutica tuvo una función realmente extraordinaria en la guerra y fueron heroicos en el combate, la forma en que llevaban los aviones a ras del mar para que no lo detectaran los radares, y de repente aparecían, tiraban las bombas y desaparecían en el aire, y se tenían que abastecer con otros aviones que otros pilotos estaban esperando para darles combustible en el aire,
y poder llegar de esa manera al continente nuevamente. Fue realmente una gesta, la de la aeronáutica en las Malvinas, que fue reconocido por los pilotos ingleses, por los pilotos franceses y la aeronáutica mundial. Pero hay un reconocimiento explícito del profesor Yenta como factor Yenta en esta gente. O sea, hay un reconocimiento de parte de los ingleses en libros que ellos han publicado, diciendo que esto que hicieron los aviadores argentinos fue por culpa de este hombre que nosotros estamos comentando hoy, del profesor Jordán Bruno Yenta, el factor Yenta, y está escrito en los libros ingleses. Por acá tengo la cita, no me quería demorar en verla, pero bueno, la vamos a buscar porque vale la pena. Por ejemplo, certifica M. Eddy, P. Linklater, Una cara de la moneda, año 1983, traducida al español de la obra de Falkland War, Londres 1982, publicada con el auspicio del diario británico Sunday Times. Y allí reconocen, en los servicios de inteligencia de los ingleses, conocen todos los detalles de todos los movimientos de las Fuerzas Armadas, de prácticamente todos los que pueden ser sus enemigos. Y de nosotros nos conocen y saben todos los movimientos que hace nuestro ejército y todo. Y esto efectivamente lo dicen ellos. Así que es un reconocimiento que nos llena de orgullo y que además nos tiene que motivar a ver qué es lo que ha generado esa fuerza, ese valor en estos soldados, para poder nosotros también aprender eso y vivirlo nosotros. Por supuesto que eso va de la mano de lo que ya dije al principio, ¿no? La filosofía nos debe enseñar a morir, ¿sí? La filosofía no es una ciencia que especulativa que me permite simplemente dar una charla y discutir temas abstractos que nadie entiende. No, la filosofía, lo que dice ahí Yenta, es aprender a morir, o sea, saber para qué vivo, de tal forma que mi muerte tenga sentido, ¿sí? Que mi muerte sea algo que valga la pena, o sea, para el mundo en el que he vivido, ¿sí? Porque hay hombres que viven y nadie los reconoce, nadie los recuerda, ¿sí? ¿Para qué viviste? No sé, ¿para qué vivió? O sea, nadie sabe. En cambio, hay otros, como Yenta y como tantos otros héroes, que uno permanentemente busca para poder aprender de ellos, para poder sacar alguna enseñanza que nos pueda también a nosotros realizar las hazañas que ellos hicieron, ¿sí? Dentro de eso, otro de las enseñanzas de Yenta es este libro, Curso de Psicología, en el cual Yenta habla mucho de los arquetipos, ¿sí? Él dice que la pedagogía moderna es una porquería, no sirve para nada, dice así expresamente. Que en realidad nosotros lo que tenemos que proyectar en nuestra juventud son arquetipos que motivan al joven a querer imitar a alguien que ha hecho cosas grandes, ¿sí? El modo en que se enseña hoy no nos mueve a eso, nos mueve simplemente a tener un título que me permita desarrollar una técnica, que me permita ganar plata para vivir cómodamente. Ese es el objetivo de la enseñanza, incluso universitaria. Y sabemos que es así, ¿no es cierto? O sea, no estoy exagerando. Mientras que la verdadera enseñanza debe ser el proponerle a los jóvenes, a los niños, los verdaderos arquetipos, es decir, aquellos que hicieron grande nuestra nación, aquellos héroes, aquellos santos que han permitido que seamos hoy lo que somos. Bien, ahora voy a desarrollar un poquito algunos aspectos de su vida y algunos otros puntos de algunos escritos de él. Tiene una obra importante, esa obra, están saliendo ahora los
escritos completos de él, pero me voy a referir a un par de obras, especialmente de su juventud, y para analizar un par de puntos que son característicos del pensamiento de él. Bien, habíamos dicho entonces que Jordán Bruno Genta había nacido el 2 de octubre del año 1909, ¿sí? Festividad de los Santos Ángeles Custodios. Pero eso su familia no lo sabía mucho porque su padre era ateo y era muy contrario a la religión. Se llamaba Carlos Luis Genta, ¿sí? Y era anárquico también. Era de estos italianos que habían inmigrado a principios del siglo pasado, en el cual venían con ciertas ideas revolucionarias, en la cual venía entre ellas el anarquismo, ¿sí? El anarquismo es una postura donde no deben existir leyes, se debe propiciar un cierto caos, una cosa bastante confusa, ¿sí? Pero tuvo la suerte o la providencia de que se lo dieran para que lo educara un tío de él que era sacerdote, quien se habría esmerado en darle ciertos valores cristianos, aunque Genta no se enteró. O sea, por lo menos él durante ese tiempo, que era muy chiquito, no alcanzó a aprender esas cosas y se fue criando ateo como su padre lo era. Su padre era un hombre alto, delgado, nervioso, de carácter avigranado y huraño, tendiente a la soledad, intratable. Era un hombre culto, de conversación interesante, cuando estaba de buen humor, afecto a la lectura y a las artes plásticas. Buena parte de su dinero lo había gastado en coleccionar antigüedades. Conocía muy bien a Carducci, al que admiraba. Este es un autor italiano, un poco anterior a él, y solía recitar de memoria sus poesías, sobre todo el himno a Satanás. A tal extremo llegaba su carácter individualista y anárquico, que no prosperó en la masonería, en la cual el padre había querido hacer un cierto trayecto, ¿no? Bien, sus hermanos, el anterior a él, que se llamaba Carlos Reclus, y su hermana menor, Delia Carolina, no recibieron el bautismo. Y el nombre de Genta es por un monje herético francés. Jordán Bruno era el nombre de un hereje francés de aquella época, y el padre, inspirado en él, le pone el nombre a él, ¿sí? La madre era una mujer muy bella, muy delgada, muy enfermiza, y que muere muy joven, y que cuando le declaran la enfermedad se tienen que ir a Mar del Plata para tratar de ver si el aire de allá le hacía bien, pero fallece cuando Jordán Bruno tenía 13 años. La escuela de Jordán entonces la desarrolla en su casa en Buenos Aires, que era en el barrio de Palermo, y la segunda parte de la primaria en Mar del Plata. Y luego el secundario ya vuelven a Buenos Aires, en el Colegio Nacional Mariano Moreno, donde va a ser compañero de Arturo Frondizi, que le llevaba un año. Frondizi en esa época, que va a ser presidente de la Nación, después el desarrollismo, está dentro de una franja radical, el radicalismo, que se llama desarrollismo, pero era en esta época marxista, que se dedicaba a ofrecer folletos de la URSS, o sea, de los rusos, de los comunistas. Hay que entender esa época, estamos en principio del siglo XX, 1917 había sido la Revolución Comunista, y acá y en otros países se pensaba que eso era la gloria, se pensaba que era esa revolución algo que iba a cambiar el mundo, y que ahora por fin iba a terminar, digamos, la explotación de los ricos sobre los pobres. Siempre ha habido pobres, siempre ha habido gente disconforme. Entonces en ese momento había una efervescencia por el marxismo, que es ateo y que va en contra
del catolicismo, del cristianismo, según lo que Marx piensa de que la religión es el opio de los pueblos, y que entonces, ¿qué decía Marx? Dice, bueno, los ricos hacen que los pobres que están siendo oprimidos no luchen por sus derechos, poniéndoles distintas formas o cosas que piensen, entre ellos la religión cristiana, que les promete una gloria futura en el cielo. Entonces, mientras tanto, tenemos que aceptar este destino que nos toca, dice Marx, criticando al cristianismo, era ateo. Entonces, esto produce una alienación en la población. Nosotros lo que queremos es que haya lucha de clase, decía Marx, para que esa lucha de clase le saque a los ricos sus bienes y los repartan entre todos. Y otro de los grandes males es la propiedad privada, que los ricos en algún momento se apropiaron de las cosas, por eso el comunismo, ¿sí? Todo eso estaba en plena efervescencia, ¿no? Y bueno, este Frondizi, que después va a ser presidente, lo va a recibir al Che Guevara y le va a hacer todos unos homenajes, estaban imbuidos de todo eso. Y Yenta estaba en ese ambiente, aunque, si bien por su padre él era ateo, empezó de a poco a darse cuenta que acá había algunas cosas que no cerraban bien, ¿sí? Bien, la vida familiar se daba un ambiente de poca alegría, ¿sí? Pero lo que relatan aquí de él era que, a pesar de eso, era un hombre muy alegre, muy charachero, de hacer bromas, una persona muy jovial, ¿sí? Que bueno, que puede haber sido también para hacer frente a todo ese ambiente que le tocaba de su familia. Bien, en el ambiente de la universidad, entonces, él decide estudiar filosofía y letras, que es así como se llamaba en esa época la carrera. Su padre quería que fuera en alguna carrera más redituable, ¿no? Que fuera abogado, que tuviera alguna otra carrera que le permitiera ganar más dinero, pero él se mantuvo firme en ser filosofía. Entonces el padre le corta los víveres. Dice, bueno, vos si querés estudiar eso, yo no te sostengo más, no te doy más plata. Así que se tenía que ir caminando desde Palermo hasta la universidad que quedaba cerca de Córdoba y Florida, por ahí más o menos. Córdoba y Florida se ubican ahí en Buenos Aires, ¿no? Más o menos. O sea, de Palermo hasta ahí, todos los días iba y venía caminando. En aquella época había tranvía, que salía unos centavos, pero él para ahorrarlo trataba de no ir en tranvía. Y cuenta acá un amigo como su abuelo le había pedido a él, a Yenta, que le enseñara, que le diera clases a su hijo, que sería primo de este que cuenta, y que cuando él llegaba, caminando por supuesto a esa casa, allí ellos le daban de comer y después le daban unos pesos por la tarea que hacía. Así que su universidad transcurre así, ¿sí? Y la finaliza en el año 1934, ¿sí? ¿Cómo era ese ambiente universitario? Era un ambiente entonces señado por estas ideas que mencioné antes, y la universidad era lo que se llama positivista. Quiere decir que las ciencias que estaban en boga, que se desarrollaban más, eran las ciencias que se basaban en lo experimental, ¿sí? El positivismo de alguna manera plantea que la ciencia se debe fundar en la experiencia, en lo que es tangible, en lo que se puede llegar a verificar por medio de ciertos experimentos, por medio de ciertos procedimientos. Y de alguna forma la filosofía va a ir aceptando esos principios, lo cual no tiene sentido, porque la filosofía es una ciencia abstracta, así que no parte de lo empírico, ¿sí? Si bien ¿cómo se llama? Aristóteles nos dice que el conocimiento se da a partir de los sentidos, pero la filosofía en sí es algo del pensamiento, que yo tengo que hacer un razonamiento
lógico que me permita llegar a la verdad, pero no lo puedo hacer experimentalmente, ¿sí? Sí, a partir de la lógica bien aplicada. Entre los profesores que allí van a marcar la vida de Genta va a estar un tal Alberini, Coroliano Alberini, el cual lo va a marcar mucho a él, ¿sí? Porque de alguna manera este profesor que había venido de Italia sale de ese esquema. De alguna forma él como filósofo sale de ese positivismo y de alguna manera critica al ateísmo y al marxismo, ¿sí? Y eso lo va tomando Genta ya en esa época. Otro profesor que lo va a marcar mucho se llama Francisco Romero, que lo va a tomar a Genta como posible discípulo porque veía en él las cualidades que tenía. Y este Romero era, digamos, del ambiente, o sea, era bastante bueno, pero estaba dentro de estos cánones de la universidad de ese momento. Y se va a ir dando en esa época todo un despertar, digamos, de lo que sería el estudio, de traer figuras de Europa. Va a venir entre los filósofos Ortega y Gasset, van a venir otros pensadores que los traían justamente para darle nivel acá en Argentina. Y todo esto de alguna forma lo fue captando Genta. En eso entonces se adscribe él a lo que se va a llamar en ese momento un movimiento novecentista, ¿sí? El nuevo 900, ¿sí? Porque empezaba el año 1900, estaban a los principios del 1900, en la cual ahí entonces de alguna forma van a criticar el materialismo marxista, si bien desde una forma bastante light, podríamos decir, pero ya él va saliéndose de ese corset que había tenido desde más joven. Bien, entre las cosas que él en un momento estaba haciendo en la facultad, de una charla, una conferencia que estaba dando de un poeta, Almafuerte, se llamaba, cuando él estaba hablando en esa conferencia, empezó a generarse gente a favor y en contra, y se discutía, y que esto y lo otro. Y entre las personas que están a favor de él, había una joven que a él lo impactó mucho, ¿sí? Que va a ser su futura esposa. Allí él conoce a María Lilia Lozada bueno, él se enamora de ella y ya después van a continuar una relación de noviazgo. Podríamos decir que ella, bueno, era de una familia española tradicional y católica. Esto es importante porque de alguna forma eso seguramente influyó en él. Cuando Genta está dando su último examen, vomita sangre, ¿sí? Y esto lo empiezan a analizar los médicos y resulta que le descubren que tenía tuberculosis. O sea que era en ese momento una enfermedad prácticamente muy difícil de curar y que la forma de curarla era yendo a un lugar seco para que los pulmones se regeneraran, y lo habitual era irse a vivir a Córdoba, la sierra, climoterapia se llamaba, y entonces decide él irse para allá. Y María Lilia, que era su novia, decide acompañarlo, ¿sí? Para lo cual entonces se casan y se casan por civil, no por iglesia por supuesto, porque él era ateo todavía, y se van a vivir a Córdoba, ¿sí? Allí se van a un pueblo que se llama Villalmacé, en las sierras, consiguen una casa que le prestan y ella deja la universidad y comienza a trabajar como maestra rural, y con eso se mantiene. Pero la curación que él debía hacer, el tratamiento que él debía hacer, aparte de tener un aire seco que es propio de ese lugar, debía ser reposo absoluto, ¿sí? Entonces es allí donde él se dedica a seguir estudiando y profundizando
Y ahí va a empezar ya a leer algunos autores que lo van a impactar mucho, que lo van a modificar mucho. Nos relata aquí un amigo de ellos cómo fue esos primeros tiempos ahí en Córdoba. Próximo a recibirse de profesor en la Facultad de Universidad Nacional de Buenos Aires a fines de 1934, en forma inesperada sufre un vómito de sangre. Comprobada su lesión pulmonar izquierda, se le aconsejó clima y reposo en la Sierra de Córdoba, única forma de tratar. Entonces, se van para allá. Sin recursos de familia para afrontar semejante situación, una compañera de estudio, Lilia, con la cual noviaba, le ofrece milagrosamente acompañarlo en su destierro terapéutico para enfrentar juntos el embate de la situación. Debe haber mediado un pacto verdaderamente amoroso entre ambos para renunciar a la unión física y asegurar así el reposo médico como era habitual prescripción en ese entonces. La verdadera compañía fraterna creó en poco tiempo un ambiente de compromiso extrema y reposo contemplativo que nuestro buen amigo supo aprovechar en su maduración profesional. Se aseguraba así la cura. Lilia, la señora legal, consiguió un puesto de maestra en la sierra y así, en un ambiente de pureza y castidad, logró los dos objetivos íntimos que tenía: cura y maduración como profesional. Esto está relatado por un amigo de ellos que es médico, en una carta que él le manda a un sacerdote para la causa de beatificación de Yenta, en donde, como ustedes habrán notado, destaca esta cuestión de que ellos habrían tenido que mantenerse célibes por un tiempo porque él tenía que hacer reposo, que habría habido allí una relación como de hermanos por ese tiempo porque no podía él hacer ninguna otra cosa, digamos. Bien, entonces resulta que en esa época lo visita otro de los profesores de Buenos Aires, Alejandro Korn, y se ponen a charlar y bueno, y Yenta allí le cuenta de las lecturas que estaba haciendo de Platón, de Aristóteles y de Santo Tomás, y de cómo estaba él entrando, digamos, a cultivar toda la filosofía escolástica, que este hombre le dice, tocándole el hombro, le dice: Yenta, usted se nos va. ¿Sí? Eso me lo decía el profesor Páez también, esta anécdota, que este hombre le dijo: Yenta se nos va. Que, según cuando me lo contaba el profesor París, me lo contaba diciendo que este Korn se lo decía al otro profesor Romero: Yenta se nos va. Se nos va del ámbito que nosotros habitualmente frecuentamos. ¿Sí? Se nos hace cristianos, se nos va, se nos convierte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos tenían claro que ellos eran filósofos, pero no ascribían al pensamiento, digamos, tomista en ese momento. De hecho, después Romero le escribe una carta donde le dice que él, a Yenta, que él está ahora como obnubilado con el tomismo, porque había estado estudiando a Maritain, y que este estudio del Santo Tomás está puesto por el Papa como algo dogmático. ¿Por qué? Porque el Papa había sacado una encíclica donde decía que recomendaba el estudio de Santo Tomás. Entonces, el ambiente académico universitario, que no era pro Santo Tomás, sino que se manejaban en un ambiente o ateo o positivista o cierto ambiente, digamos, no católico, lo veía como algo que no iba a poder militar en sus filas. Ese era el punto. ¿Sí? Bien. Yenta entonces se cura. ¿Sí? Hay un médico que había estado allí en Villalemacé, que también la historia es muy interesante porque este médico se enamora de una enferma de tuberculosis y se van a vivir juntos a Córdoba, a ese lugar, a Villalemacé, pero esta mujer finalmente muere y ese médico entra en una depresión y en un estado de
digamos, donde no sigue ejerciendo su profesión, pero otro amigo de Yenta le dice, no, yo lo voy a convencer de que él te analice, te vea médicamente para ver cómo sigue lo tuyo. Porque él hacía el reposo y estaba ahí, pero no tenía mucha atención médica, no había mucho que hacer. Simplemente reposo y estudiar y no hacer más nada, o sea, reposo absoluto. Entonces, este hombre, que es médico, finalmente accede a atenderlo a Yenta, le hacen unas radiografías y finalmente se da cuenta que estaba curado. Así que no era común que se curaran, es un hecho importante en Yenta. Bien, entonces una vez que él se cura, se va a Paraná. Va a empezar ahora a trabajar como profesor en un Instituto Nacional de Profesorado en Paraná, en el cual les cuento así como anécdota que mi papá estudió allí y creo yo que ellos se conocieron allí, no sé bien los años, pero mi papá también era profesor de filosofía y tengo entendido, se me ocurre a mí, que tienen que haberse conocido allí porque este libro se lo firma a Yenta, a mi papá, y le pone a mi amigo Ricardo Pantano, con todo afecto, Jordán Bruno Yenta, julio 1940. Así que bueno, supongo yo que se han tenido que conocer allí, ¿no? Y bueno, allí entonces Yenta ya está con una postura, digamos, cambiada por los estudios que él había hecho en Córdoba. O sea, el retiro de las sierras, como le llaman, le cambia la cabeza a Yenta, ¿sí? Una visión ahora de la filosofía clásica, ¿sí? Con Sócrates, Platón y Aristóteles, y lo que habíamos hecho al principio, los filósofos cristianos San Agustín y Santo Tomás, y después con un conocimiento vasto de los modernos, pero muy crítico en general de todos ellos, ¿sí? Esa es la forma mentis que desarrolla su cátedra ahora. Bueno, allí en el instituto va a enseñar sociología, metafísica, crítica del conocimiento y lógica, todas estas materias ganadas por concurso, ¿sí? Y al mismo tiempo se desempeñó como profesor adjunto en sociología en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral, de sede Rosario, ¿sí? Porque está Paraná y enfrente está Santa Fe y ahí nomás está Rosario, o sea que esos tres ámbitos él los frecuentaba permanentemente. Allí vamos a analizar, ya para ir terminando, uno de los textos de esa época de Yenta, que se llama Sentido y crisis del cartesianismo, ¿sí? Me interesa mencionar esto como para ver la postura que él ya había asumido en esa época, en el cual entonces él hace una crítica a Descartes, donde dice que justamente esta postura de Descartes va a ir llevando al pensamiento filosófico de lo que fue el pensamiento de los clásicos, con Aristóteles principalmente, a un pensamiento de la duda constante, que es el sistema cartesiano, ¿sí? Descartes plantea la duda de todo. Debo dudar para luego verificar si eso es así o no, ¿sí? Y aplica un método matemático, ¿sí? Esto le da pie a lo que va a ser la filosofía moderna, ¿sí? Va a ir saliendo de lo que sería lo que Yenta enseña que debemos tener como pensamiento, que es la metafísica, ¿sí? No el fenómeno que me da lo cuantificable, ¿sí? Nosotros cuando aprendemos algo generalmente lo cuantificamos. La ciencia moderna lo cuantifica todo, es decir, es matemática básicamente. Lo que dice Yenta es que debemos aprender y formarnos metafísicamente, es decir, conociendo lo que las cosas son en sí mismas, la esencia de las cosas. De otra enseñanza del profesor París. Lo que las cosas son en sí mismas. Y eso no cambia, eso es inmutable. La cifra de eternidad que tienen las cosas en la esencia, nos enseñaba París. La cifra de eternidad que tienen las cosas, es decir, para lo que Dios la pensó, esa es la cosa, eso es lo que la cosa es.
Por lo tanto, si yo pienso así, es imposible que yo me autoperciba cualquier cosa. Porque yo soy lo que soy, no lo que yo pienso que soy. Eso es una consecuencia de esa filosofía que desde Descartes en adelante se fue desviando de lo que son las cosas en sí mismas. Entonces, para ir cerrando, una de las grandes enseñanzas de Genta es que hay que pensar lo que hagamos, lo que estudiemos, metafísicamente, es decir, buscando lo que las cosas son en sí mismas, ¿sí? Y cómo y para qué Dios las pensó, ¿sí? En ese sentido, las cosas son, de alguna manera, lo que son, ¿sí? Son, de alguna manera, en esencia inmutables. Yo no las puedo, por mi inteligencia, pensar que es otra cosa, porque es lo que es, ¿sí? Eso es una de las enseñanzas que Genta va a plantear, y en eso, cuando él se convierte, se hace cristiano, lo aplica esto es desde el punto de vista filosófico, ¿no? Pero eso lo aplica al ámbito de la religión, porque si hay una cifra de eternidad en las cosas, es porque Dios las creó y las creó de tal manera, y por lo tanto es Dios el que le da el sentido a todas las cosas. Entonces su pensamiento es metafísico y especialmente religioso. Allí se apoya mucho en el pensamiento de Platón. Bien, entonces finalmente Genta se va a bautizar, ¿sí? En el año 1940, es decir, que ya tenía 39 años. Todo ese tiempo estuvo allí acercándose al cristianismo, pero todavía no se decidía. Y tenemos el relato de este sobrino de la esposa, que estando en Buenos Aires, en la casa de los parientes, dice que en un momento se escuchó ahí en la casa que hablaban ellos dos en su habitación, y que le dice: sí, sí, Lilia, creo, sí, Lilia, creo. Y que de ahí entonces decide ya finalmente bautizarse. Allí entonces se va a bautizar en Santa Fe, en la capilla del Colegio Inmaculada, y el sacerdote que lo va a bautizar es el padre Amancio González Paz, capellán militar, y era un verdadero cura gaucho, ¿sí? Este sacerdote tiene mucha influencia en esto que habíamos dicho en algún momento sobre la influencia que había que desarrollar sobre los militares. Porque él era capellán militar y había escrito un libro que se llamaba Panorama Soviético, publicado en el año 1939, en el cual este sacerdote decía que había que formar especialmente a los suboficiales del ejército para que tuvieran claridad con respecto al comunismo que se estaba infiltrando en todas partes. Dentro del ejército, con miras perfectamente concretas, el comunismo busca con preferencia trabajar al suboficial. ¿Sí? Entonces él había percibido esto y entonces trabajaba para que el comunismo no avanzara en eso. Así como yo les comenté al principio que Sacheri ve cómo los sacerdotes tercermundistas que él denuncia acá en este libro, por el cual es una de las causas que van a decir que lo van a matar a Sacheri, lo que él denuncia acá es esto, pero en la iglesia, en los curas que se estaban volcando hacia el marxismo. Por ejemplo, el padre Carlos Mujica enseñaba que a los jóvenes de la Acción Católica que había que tomar las armas para hacer la revolución. ¿Sí? Así como se estaba inficionando, se pretendía el comunismo inficionarse y meterse en el ejército, en este caso lo que este sacerdote detectaba era en los suboficiales, también el comunismo tenía agentes secretos en el ejército, en la aeronáutica, en la iglesia, entre los sacerdotes. Ahí se desarrolla lo que está denunciado acá como los sacerdotes para el tercer mundo, sacerdotes que después van a devenir en lo que es la teología de la liberación y en otro tipo de cosas que son de cuño marxista. Bien, entonces bueno, finalmente muere él. Voy a leer un pequeño párrafo del día en que él muere. La mañana de la muerte, dice: aquel domingo 27 de octubre, antigua festividad de Cristo Rey, la primavera porteña traía el aire fresco de la mañana. Como lo hacía rutinariamente todos los domingos, Genta salió de su casa para asistir a misa
en una parroquia cercana. Apenas traspuesto el umbral y cuando se disponía a cruzar la calle, un joven de barba, vestido de marrón, le disparó 11 balazos a quemarropa. Yenta cayó sobre el asfalto intentando hacer la señal de la cruz, gesto que quedó inconcluso. Esto fue, en breve síntesis, lo que ocurrió la mañana de la muerte de Yenta. Los periódicos se hicieron eco inmediatamente de esta noticia, algunos con grandes titulares. Corrieron las versiones más dispares respecto de los detalles del atentado. En general, todos coincidían en que el agresor era parte de un grupo armado que ocupaba un Peugeot celeste estacionado frente a la casa desde algunas horas antes. Consumado el ataque, el joven corrió hacia el automóvil del que, siempre de acuerdo con las versiones periodísticas y el testimonio de algunos vecinos, descendió un hombre mayor, canoso, quien se inclinó por unos instantes sobre el cuerpo yaciente. Luego se incorporó y regresó al vehículo que huyó a gran velocidad. Circularon, otras versiones periodísticas. Pudimos llegar al hospital y ver a Yenta yaciendo en la camilla de un lúgubre sala de guardia. Aún respiraba. Fuimos testigos privilegiados de sus últimos estertores y de sus últimos latidos. Todo se había consumado. Parecía que una nueva luz inundaba la lobreguez de aquella sala. Era el triunfo de Cristo Rey, que esplende en sus mártires. Abandonamos el hospital. Afuera, el aire de la mañana nos reanimó. Bajo el cielo primaveral de la ciudad, el llanto y la gracia se confundían en un gran abrazo. Allí entonces relata a su hija lo que fue ese último momento, ¿no? Así que con eso entonces concluyo lo que había preparado. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Un aplauso a usted. Ahora sí, ¿uno tiene alguna pregunta? No, yo un comentario que me parece muy bueno reivindicar este tipo de testimonios y personajes, porque es muy reciente. O sea, la realidad es que son mártires casi de nuestros días. Y me gustó mucho la frase de hay que ver a dónde los cañones apuntan, ¿no? Así que por ahí, no sé si profundizaron por ahí un poco en el tema de ver dónde está el verdadero enemigo y qué decía Villenda respecto de eso. Claro, mira, en eso el profesor París lo que él insistía mucho era en este libro, se llama Guerra Contrarrevolucionaria, y ahí él lo que hace es un esquema de cómo nos tenemos que formar, ¿no? Entonces, él hace todo un cuadro donde va poniendo doctrina positiva y doctrina negativa, son de distintos aspectos históricos. Entonces él dice, nosotros como esquema somos griegos, romanos y católicos. Y eso el soldado lo tiene que tener claro. O sea, no podemos pretender hacer una filosofía que vaya en contra de la filosofía griega o un derecho que vaya en contra del derecho romano, porque es lo que somos. Esa esencia que él de alguna manera plantea está plasmada en nuestro ser nacional, en lo que nosotros, en nuestra propia identidad, ¿no? Entonces hay todo un tema allí en cuanto a mantener nuestra propia identidad, lo que somos, ¿sí? Y ese ser está claro en estos puntos que él va a ir desarrollando y cuál es la doctrina negativa y cuál es la doctrina positiva, ¿no? Entonces allí este es un libro que se puede conseguir, se puede fotocopiar y es una guía bien concreta en ese sentido, ¿no? Entonces básicamente tener claridad intelectual. Por ejemplo, ahora el liberalismo, él habla de la libertad, ¿sí? Él habla de la verdadera libertad,
pero también lo enseñaba el profesor Pari, o sea, la libertad es, nunca me acuerdo bien la frase, pero a ver si alguno me ayuda, la determinación por el bien, y si no es liberalismo, es decir, algo como que la verdadera libertad es poder tener la capacidad y el dominio mío de poder elegir el bien. O sea, yo soy libre si soy dueño de mí para elegir el bien. Esa es la verdadera libertad. Bueno, esa es una enseñanza yentiana, ¿no? Y bueno, por supuesto que eso lo va sacando de Aristóteles, ¿sí? Él dice que entre las cosas que la universidad pretende es sacar a Aristóteles de la universidad. O sea, hay que volver a esos autores. Tenemos que estudiar a Platón, tenemos que estudiar a Aristóteles, ¿sí? Y hay que hacer cursos de filosofía donde aprendamos esos autores, ¿sí? Porque son los que nos enseñan a pensar. Porque ahí está la lógica que me permite tener un razonamiento ordenado y correcto, en donde no hay posible contradicción lógica, ¿sí? Si no, termino afirmando cosas que pueden ser contradictorias y que no son verdaderas, ¿sí? Así que bueno, esos serían algunos puntos, ¿no? Yo recomendaría este libro tenerlo bien en cuenta. Por supuesto que esto que nosotros estamos hablando va pero absolutamente en contra de lo que hoy se enseña en general en los ambientes cristianos, ¿no? Así. O sea, todo esto es mala palabra en un seminario, en un lugar de estudio, ¿no? O sea, esto hay que decirlo, es mala palabra. O sea, yo muchas veces he propuesto estos autores, estos temas, y me dicen, mira, la situación actual no conviene enmarcarse mucho en este tipo de autores, porque son políticamente incorrectos, ¿sí? Así que bueno, pero bueno, eso es lo que ellos enseñan y eso es lo que yo creo que vale la pena incursionar, ¿no? Bueno, van a salir las obras de él y bueno, distintos libros, como yo les contaba, o sea, uno los puede ir leyendo y puede ir analizando distintos puntos, es muy, muy accesible. Bueno, otro aspecto de su vida fue que después él va a ser rector de la universidad en Paraná, en Rosario, en la Universidad del Litoral, y después Perón lo hace salir, lo echan, y bueno, después termina creando una cátedra en su casa. Y ahí es donde se forma Antonio Caponeto, Mario Caponeto, ahí se conoce Mario con Liz, en una cátedra que él daba en su casa, porque nadie lo tomaba. Y uno de sus grandes enemigos fue Perón, porque él de alguna forma se conocían entre todos ellos, y él había estado de alguna forma cerca de lo que había sido el golpe por el cual Perón queda como ministro de Trabajo y Previsión, y después Perón lo traiciona, pero bueno, pero él lo dice acá claramente, o sea, Perón para mí fue un gran, digamos, un problema en su vida laboral y todo, y se quedó sin nada, no pudo ejercer prácticamente la docencia en ningún lado. Bueno, otro aplauso.